Bienvenidos todos a esta edición 23 ya de nuestro webinar de miércoles de gestión de proyectos. Es un gusto tenerlos acá. Tenemos personas desde España, Costa Rica, Ecuador, Bogotá. Genial. Y van Desde entrando más y España. más personas. Hoy nos Hola, ocupa. buenos días. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, ¿Cómo René, están ¿cómo todos? vas? Espero que estén muy bien. Bien, todo bien. Bueno, otro miércoles aquí juntos, otro miércoles de hablar con las personas sobre gestión de proyectos, de compartir. Les recomendamos muchísimo sus preguntas en el chat, que ustedes saben que nos encanta leerlos, responderles. Alcanzan a invitar a más personas enviándoles el enlace de este webinar para que nos acompañen, para que despejen su mente un poco y riamos juntos o lloremos juntos sobre gestión de proyectos. Bueno, hay más personas desde Costa Rica, desde Venezuela, desde Medellín, desde Tijuana, México. Genial. Muy bien. Hoy vamos a hablar del día a día de uno de los roles menos comprendidos en la gestión de proyectos ágiles. Un rol que muchas empresas dicen tener, que muchas personas dicen haber estudiado, y como hemos visto, René, como que a través de cursos de 8 horitas, ¿sí? Para Sí. convertirse en Agile Coach. Personas que tienen un papel fundamental en la organización, especialmente en el futuro del agilismo de una organización. Y aprovecho para invitarlos de una vez, como es costumbre, a nuestro próximo webinar en donde va a estar René hablando de el día a día de un Scrum Master. Este webinar no te lo puedes perder porque vamos a ver la realidad, no lo que dice un libro, no lo que dice un curso, la realidad detrás del día a día de un Scrum Master altamente efectivo. Y ahí René tiene todos mis respetos y me le quito el sombrero, porque es la persona que yo sé que mejor puede decir cómo se debe llevar un día a día en un proyecto siendo Scrum Master. Y bueno, ya para empezar, para quienes no nos conocen, aquí estamos. Bueno, hola, Mauricio, gracias por lo que le dijiste ahorita. Bueno, como siempre, un gusto tenerte acá, compartir este escenario contigo. Mauricio Morales, que nos conocemos hace como para 30 años ya. Eh, Stop. no, menos, como Son como 5 años, 5 años nomás. cinco añitos. Tal vez la persona que yo eh, he tenido como un referente en términos de gestión de proyectos tradicionales. Mauricio tiene a Projectical y antes con el nombre anterior, y Mauricio tiene cursos y acompañamientos a las compañías, a los equipos, a las personas para que sean mejores gerentes de proyectos y de verdad mejores gerentes de proyectos. Y convirtiéndolos en mejores gerentes de proyectos, logra que se certifiquen con su sistema de certificación de PMP, que es de los mejores que hay en el mercado desde mi óptica. Siempre un gusto tenerte aquí, entonces, vamos, un amigo además de verdad entrañable ya en este punto. Gracias, René. René, un gran amigo también, la persona que más respeto por encima de muchas personas que uno escucha por ahí en temas de agilismo. Siempre que mi empresa, nuestros clientes tienen preguntas o necesitan algo de agilismo, ahí está René, porque la verdad confiar en alguien más para que el agilismo se haga correctamente con la mentalidad correcta es prácticamente imposible para mí. René, es un gusto tenerte aquí, también un gusto Gracias. contarte como mi amigo. René desde Pascuas tiene las capacitaciones más efectivas que yo conozco en gestión de proyectos ágiles, el conocimiento, la experiencia, las cicatrices que ha tenido son invaluables. Gracias, René.
Gracias, Mauricio. Yo no nací así de feo, sí, o sea, lo que tengo es pura cicatriz de proyecto. Eso sí pasa, eso sí pasa. Yo nunca le he creído a los gerentes de proyectos que llegan diciendo, todos mis proyectos han sido perfectos, es que no se me ha atrasado ninguno. Hermanito, el día que lo coja un proyecto duro, le da 3 vueltas y de ahí no se para. Así de fácil. Y bueno, vamos a entrar en nuestro tema de hoy. Hablemos de Agile Coach. René, ¿qué es esa vaina de Agile Coach? Bueno, antes, mira, hay gente conectada desde Medellín, desde Tijuana, desde Sydney. A mí me parece interesante que Arturo se conecta desde Sydney, Sí, pero Sydney se conecta desde Costa Rica. Entonces, no sé, yo si hay una transitividad ahí es como chistoso. sí, hay Desde algo raro ahí. Guadalajara. Hay algo raro, hay algo raro. Eh, no, venimos escuchando hace rato, Mauricio, y quienes nos escuchan. eh, Existen VPNs. eh, eh, venimos escuchando ya hace unos años ese término, ¿no? En la medida que el agilismo viene escalando, porque el agilismo arranca como una reacción a la fabricación de software inicialmente, ¿no? ¿Verdad? Que luego se ha Ujú. extendido a otros productos y servicios. Pero, ¿qué pasa? Que la organización empezó a darse cuenta que esa vaina del agilismo funciona. Y si le funciona a esos nerditos allá de tecnología, ¿por qué no nos puede funcionar a nosotros en las demás áreas? ¿Por qué no nos puede funcionar a nosotros eh, en el nivel gerencial? ¿Por qué no podemos adaptarnos ante el cambio, navegar la complejidad de una manera más ágil, más eficiente, más ágil? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la competencia nos está destrozando, porque está reaccionando más rápido, está sacando productos más rápido. Entonces el tema es, yo creo que tenemos un malentendido, como pasa en muchas ocasiones, y creo que a ti también te pasa, ahorita te voy a contrapreguntar algo, Mauricio. Yo Eh, creo, sí. y es que pues se empieza a popularizar el término y a veces tenemos como enredos, ¿no? Pero pues, ¿qué es un Agile Coach? Un Agile Coach nace de esa necesidad de la compañía de un acompañamiento desde la organización. Digamos que nosotros manejamos en Agile Business Management, manejamos cuatro niveles, ¿sí? El nivel persona, el nivel equipo, el nivel business y el nivel enterprise, ¿sí? Entonces digamos que la guía de Scrum nos permite de alguna manera, ¿no es cierto?, tener ese nivel persona cubierto de alguna manera desde el punto de vista de producción, ¿no? Y el nivel equipo cubierto con lo que ya manejamos con diferentes marcos de trabajo ágiles, sobre todo con Scrum. Pero ¿qué pasaba cuando yo quería trasladar todo ese agilismo, toda esa mentalidad hacia el business y hacia el enterprise? Entonces ahí eh, nace la necesidad de tener un rol, una persona que nos acompañe un poco ahí. Digamos que interesante tener en cuenta que el Agile Coach está conformado por dos palabras, ¿no? Y parece como medio tonto partir de ahí, pero van a ver que no es tan tonto. Entonces, primero es Agile, no es un coach ontológico, no es un coach de vida, ¿ok? Aunque hay cosas en las que se cruza evidentemente. Es una persona que sabe de agilismo. Es una persona que sabe de agilismo y sabe desde la experiencia. ¿Ok? Es una persona que, como sabe de agilismo, puede decir que es agile, puede ponerle el nombre a la parte de nombre de ese rol. Y en el apellido tenemos coach. ¿Ok? Aunque pues es en inglés, creo que es al contrario, ¿no? El tema de Agile viene siendo el apellido en este caso. Entonces, voy a leer unas definiciones de coach. Voy a leer primero la definición del ICF,
que es el instituto que rige a los coaches en todo el mundo, de diferentes tipos de coach, dice: el coaching profesional se fundamenta en una asociación con clientes, en un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional. Interesante, ¿no? Ok. Es un acompañamiento reflexivo y creativo, les inspira a maximizar su potencial. Eso es un coach, ¿no? Alguien dice, es un proceso de cambio, hacer descubrir al coach y lo que debe hacer, los pasos. No es alguien que viene a ponerte una receta y a decirte, no, no puedes hacer eso, tienes que hacer esto, paso 1, paso 2, paso 3. No, eso no es un coach, ¿ok? Una persona que estimo bastante en este mundo, que respeto bastante en este mundo ágil, que se llama Martina Laimo, dice: un Agile Coach es un facilitador de equipos ágiles que ha alcanzado un nivel de experto en agilidad. ¿Ok? Se Podría ha hecho ser un como un curso de... mentor también. En parte, ya vamos a hablar más adelante de eso. Ha Vale. desarrollado habilidades más avanzadas en facilitación, de training y de mentoring. ¿Sí ves? Ya venía. Y a la vez sabe diferenciar claramente entre estas disciplinas, o sea, qué es facilitar, qué es entrenar, qué es mentorear y qué es hacer coach, ¿no? Alguien decía, es un profesional, es un líder catalizador. Y a mí esa definición cuando la leí hace tiempos me encantó. Así como el Scrum Master es un líder servicial, el Agile Coach es un líder catalizador. Qué bonito. ¿Se acuerdan del tema de química cuando vimos química en el colegio o en la universidad? Un catalizador es una sustancia que facilita, que promueve, que acelera una reacción química. ¿Ok? Entonces está ahí no para volverse parte y cambiar el componente, la molécula final, está ahí para facilitarlo, está ahí para acelerarlo, está ahí para mejorarlo. Qué maravilla eso, ¿no? Entonces un líder catalizador que ayuda a las personas y organizaciones a alcanzar mejores resultados de valor en ambientes de turbulencia. ¿Ok? ¿Será que Interesante. vivimos en ambientes de turbulencia? ¿Será que estamos en un ambiente en el que todos estamos tranquilos? ¿En el que el cambio no sucede? ¿En el que el cambio sucede lentamente? Creo que más y más nos estamos yendo hacia un mundo en el que la turbulencia es el día a día. El cambio es la única constante. Entonces, eso es desde algunos puntos de vista el Agile Coach. A mí me encanta decir que es un líder catalizador, alguien que sabe de agilismo, mucho, que es experto en agilismo, no solo en un solo marco de trabajo, sino en varios marcos de trabajo. Tiene muchas herramientas en su navaja suiza para poder usar dependiendo de la situación. Y tiene formación en otros aspectos que vamos a hablar más adelante. Entonces tiene formación como coach, evidentemente, tiene que tener formación como coach. Eh, tiene que saber dar mentoring, tiene que ser un consultor, tiene que saber entrenar, training, y tiene que saber facilitar eventos, cadencias, ceremonias, facilitation. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. ¿Cómo lo ves hasta ahí, Mauro? Bueno, Eso es a mí me un AI suena coach. algo que en toda organización ágil, y no solo ágil, en toda organización donde se apliquen buenas prácticas debería haber, porque es una persona que puede estar acompañando las buenas prácticas en las organizaciones y también de vez en cuando, aunque no sé si llegue hasta allá, jalar orejas cuando no se estén aplicando. O hacer las veces de Yoda y dar el consejo de apliques no, práctica esta, porque problemas tendrás, algo así. Sí, Entonces, sí. yo quiero saber es de las personas que nos acompañan, quisiera que por favor levanten la mano quienes son o tienen en sus organizaciones un Agile Coach. Levanten por favor la mano. Ahí en el panel. Uy, como que nadie. Bueno, por allá una,
a una persona, Marta Luz, y pare de contar. No hay nadie más que tenga ya el coach en su organización, o sea, una ya el coach en su organización. Entonces, bueno, alguien dice, Mario dice, no lo tenemos, pero estoy en proceso. Yamile dice, el dueño de la empresa se la cree. Interesante. Importante, importante, importante. Yo creo que algo de lo que dice Mauricio, lo que dijo Mauricio ahorita es importante. A veces ponemos motes, ponemos apodos, ponemos un nombre simplemente y creemos que el nombre hace el milagro. Y yo creo que hay, he conocido, de hecho, gestores de proyectos que trabajan tradicional, incluso hace bastantes años. Por ejemplo, Mauricio también, que de alguna manera son agile coaches, porque Ujú. tienen la mentalidad de, primero, lo que decíamos, de ser un líder catalizador, de pretender llevar procesos, buenas prácticas ágiles que mejoren el desempeño y estarlo revisando constantemente, de entrenar al equipo, de desarrollar equipo para que el equipo sea mejor. Y si nosotros vemos las acciones, pues como dice la Biblia, por sus acciones los conoceréis, no por el título que tenían. Y el título podía ser gerente de proyectos, y probablemente era gerente de proyectos, ¿no es cierto? Pero aquí con Mauricio siempre queremos hacer esa aclaración. Eh, Súper. Bueno, acá no dice Marco, necesariamente, espera un segundo, no sí. necesariamente porque el nombre es nuevo o porque el nombre sea nuevo, significa que no se vinieran llevando buenas prácticas de las que vamos a hablar. O sea, no se trata de una disrupción. Ah, es que el Agile Coach no existía y las buenas prácticas no existen y nunca existieron, nos las acabamos de inventar. No, eso no es cierto. Voy a hablar un poquito más de eso más adelante, Mauro, pero sentar ese precedente, no se trata de eso. Y es de lo que hablamos normalmente aquí, Mauricio y yo. Esa separación entre ágil y tradicional o cascada, dicen algunos, que a veces Mauricio quiere cascarlos, pero eso no existe, ¿no? ¿Qué, Mauricio, qué decías? Bueno, aquí dice Marco, tengo un ingeniero que es la mano derecha en mis proyectos. ¿Está él o no hay proyectos? Esa es una buena posición, interesante, aunque me preocupa es el día que no esté. Sí, señor. Sí, Ahí habría que tendrás que tener una gestión del conocimiento involucrada, querido Marco, porque de pronto, de pronto tienes ahí un riesgo que hay que cubrir, ¿no? sí, dice Germán, sí, y yo soy, y estoy tendiendo puentes para que seamos más. Súper, Germán. Esa es la misión Yamile de un dice, Agile creo Coach, que, crear más. sí, Yamile dice, creo que el gerente de proyectos puede formarse si tiene la experiencia y habilidades naturales. Es probable. No sé qué opinas tú de eso, René. ¿El gerente de proyectos puede ser a su vez un agile coach o es mejor que no haga Claro, parte? claro, Para mí, a mí me parece que sí. claro. Lo que pasa es que, o sea, puede ser. Tú me preguntaste si puede ser, no al mismo tiempo. Todos tenemos la capacidad probablemente, ¿sí? Ujú. De ser un Agile Coach con la formación apropiada, con la actitud apropiada, con creando el mindset apropiado y la cultura apropiada, adquiriendo los conocimientos apropiados, teniendo el mentoring apropiado, podemos llegar a hacerlo todos. ¿Okay? No importa que vengas del mundo tradicional o del mundo ágil, con Scrum o con Kanban o con otra cosa, o sea, no importa porque es una situación distinta. Pero si tú eres gerente de proyectos y al mismo tiempo hay el coach, no, probablemente hay un error de concepto en tu organización. ¿Sí? Ok, De así como acuerdo. si tú eres un product owner y entonces también eres agile coach y por el ladito tienes que hacer de Scrum Master y también eres un poquito gestor de proyectos, que Mauricio y yo teníamos una conversación esta semana muy interesante en ese sentido. Un pomodoro de 5 minutos se convirtió como en una hora de charla muy interesante en ese Ajá. sentido de... Sí saben qué es el pomodoro, ¿no? La técnica pomodoro de gestión de tiempo, ¿no? Donde tú trabajas 30, 20, 30, 40 minutos, depende de cada persona, y luego descansas 5 o 10 minutos, haces alguna cosa y luego te vuelves a sentar.
Entonces, no, la idea no es mezclar esos roles cuando no son mezclables, porque lo que vas a obtener es un desastre. Bueno, aquí dice Pero Mario. Ahí dice algo Yamile interesante, Mauricio, es que dice, si tiene la experiencia de habilidades naturales. Claro, hay algunas habilidades muy básicas, pero normalmente tú puedes desarrollar cosas. Ustedes no se imaginan, pero yo soy terriblemente tímido. Yo soy terriblemente tímido. Y estoy aquí porque he desarrollado habilidades que no eran naturales en mí. Entonces también se puede hacer ese cambio, ¿no? Sí. Dice Carlos, hay que tener cuidado, en ocasiones se les asignan esos nombres porque están de moda para la alta Ajá, dirección. ajá. Pregunta Edgar, ¿qué diferencia hay entre Agile Coach y Project Manager? Esa es interesante. Eso es El, interesante. Si quieres, vamos a hablar de la diferencia entre un Scrum Master y un Agile Coach. Si quieres, ahí metemos esta y de una vez la vale, respondemos toda. dice Mario, creo que es recomendable que el gerente de la PMO sea un Agile Coach, ya que crea el ambiente propicio para el agilismo, porque direcciona al equipo con acciones enfocadas al agilismo. Importante que pueda llegar a hacerlo, pero si no lo es, que se acompañe de uno. Que se acompañe Muy de uno, importante, exacto. Mario, tienes razón, o sea, debe tener ese criterio y si él no lo tiene, tiene que acompañarse de alguien que lo tenga para desarrollarlo. Muy importante. ¿Mm? Dice Arturo, ¿en dónde entraría entonces el Agile Project Manager? Eso es un tema interesante también. Lo que pasa es que ya venimos viendo cómo las compañías eh, están hibridando. Las compañías ya no están trabajando simplemente con un marco de trabajo, las que ya son maduras, ¿no? No se vayan a anticipar y no vayan a querer volar antes de gatear, ¿listo? Hay empresas que están gateando apenas en agilismo y entonces, ¿qué hace? Se conectan con Scrum o se conectan con Kanban, normalmente con Scrum o con Scrumban, ¿no es cierto? Algunas están volviendo en desarrollo, están volviendo a XP, que estaba dejando de ser utilizado, están volviendo a XP. Pero ese es el primer nivel. Luego empiezan a evolucionar y empiezan a decir, venga, no, lo mío no es Scrum 100%. Mira que yo vi esto de Lean y también vi esto de Kanban y mira lo que pasó en Spotify y entonces empiezan a salir otros roles que son más genéricos como una ya del Project Manager, ¿sí? Entonces una mezcla, un híbrido, ¿verdad? En el que trabajamos en el fondo con algo de Agile, pero tiene también partes del Project Manager, ¿ok? Entra, entra, claro, y es funcional si la forma como trabaja la organización hace que lo habilita, ¿no? Y hace que trabaje bien. No entra si tú trabajas con Scrum, pues no entra porque sería una contradicción, ¿sí? De acuerdo, ¿Ok? de acuerdo. Y es que el Agile Project Manager es un rol que en este momento no está muy bien definido. No Toma, significa que un Project Manager no pueda hacer Agile perfectamente. Yo lo hago todo el tiempo, ¿sí? sí señor. Y sí hay que tener en cuenta una diferencia importante. Normalmente Product Owner y Scrum Master se centran en el producto, en el desarrollo del producto, en que el producto salga bien, en que el producto dé valor. Pero todo proyecto tiene una gran cantidad de trabajos alrededor que muchas veces se salen del ámbito de acción del product Owner o del Scrum Master, que son esos trabajos que deberían ser encomendados, de los que debería encargarse un Project Manager. ¿Sí? Que el Project Manager pueda hacer su práctica ágil maravilloso, sí. Pero el Agile Coach es más como el consejero que está al lado. Que el gerente de proyectos puede serlo, sí, pero mientras está gerenciando, puede estar el equipo haciendo otra cosa no santa, por decirlo así, Ujú. y, y fallar. Entonces sí es bueno tener esa figura a quien ir a tocar el hombro, oiga, ¿qué hago con esto? Y Claro, eso me lleva a una pregunta. pero espérate, eso no significa, Mauricio, que eso no significa que el gerente de proyectos, el gestor de proyectos, no pueda utilizar esas herramientas, no Ah, pueda claro. utilizarlo. Claro, o sea, las utiliza, pero su responsabilidad es una distinta, ¿no? Mira que tú Sí, dijiste algo, ese Agile Project Manager no está muy bien definido
Eso mismo pasa con el Agile Coach. Yo di unas definiciones, digamos que canónicas, ¿no? Que se tienen dentro del ambiente en el que yo me muevo, pero cuando tú vas a organizaciones en la realidad, en el día a día, hacen cosas muy diferentes y tienen una idea muy diferente dependiendo de la organización. Algunas cerradas, otras pues dadas por su evolución, ¿no? Pero bueno. ¿Cuál es la pregunta que se te ocurría, Mauricio? Aunque aquí ¿Qué tenemos diferencia hay entre un Agile Coach y un consultor? ahorita vamos a hablar de eso en la siguiente pregunta, si quieres. En Vale. una de los temas que vamos a hablar. Mira, Freddy Sánchez dice, un gerente de proyectos tiene que ser un Agile Coach necesariamente. En la ejecución de proyectos no necesariamente tiene que cumplir el rol asignado de Agile Coach. Tiene que usar muchas de esas estrategias de acuerdo a lo que ya habló Mauricio, no voy a extenderme. Ujú. John Triana, en mi organización se reestructuró y se formaron equipos ágiles donde en cada equipo hay un líder de proyectos. ¿Ok? Eso es lo lógico, que cuando trabajas por células, sea Scrum o sea Scrumban o pone el nombre que quieras. Freddy corrige lo que escribió anteriormente, tranquilo. José Dionisio dice, en un proyecto, ¿hasta dónde llegan los niveles de autoridad, de competencia y de tiempo, acompañamiento de un Agile Coach? Ese es muy interesante, vamos a hablar de eso más adelante, si quieres no nos anticipemos. Yamile, en la empresa donde trabajo el Scrum es para el desarrollo del producto y la gerencia de proyectos es solo para la gestión del proyecto completo, lo que estábamos hablando, Ujú. ¿sí? Exactamente. Emir dice, se ha visto que por estar ahorrando costo en algunas organizaciones, el project manager en IT puede ser un agile coach. Sí, normal. Hay cosas que hemos Puede venido serlo. hablando con Mauricio en este escenario en el que hay empresas que mezclan, ¿no? Entonces, el Scrum Master también es Project Manager, o el Product Owner también ejecuta acciones como de Project Manager. Eh, y en términos de Agile Coach, entonces el Scrum Master resulta siendo el Agile Coach para ahorrar tiempo. O sea, tiene los equipos, pero también es Agile Coach. O más desenfocado, el Product Owner resulta ser Agile Coach. Entonces, hay que verlo, ¿no? Con pinzas. Listo. A mí me gustaría que Emil pensara en algo porque hay algo que me preocupa de tu afirmación. El Project Manager en IT. ¿Qué significa esto? Hace mucho tiempo, en un banco muy grande cliente nuestro, evidenciamos una situación. Solo se hablaba de proyectos en TI, no más. Solo se hablaba de proyectos allá. Lo demás no existía. Y crear un nuevo producto financiero es un proyecto. Crear una nueva tarjeta de crédito es un proyecto. Crear una nueva alianza es un proyecto. Pero te cometían el pequeño error, pequeño inmenso error, de que solo aparecía el proyecto cuando entraba Haití. Y cuidado, Emil, con esto, porque ojalá no sea así. Si en tu organización los proyectos son los que existen en TI, o estás en una organización cuyo objeto es tecnología de información, o estás en una organización en donde tienen un inmenso problema porque nadie más ve los proyectos sino en TI, y TI es solamente un apoyo, es una parte del producto que se va a construir, nunca es el producto que se va a construir, nunca aparece solo en una EDT, por ejemplo, el producto de TI, y pueden tener muchos problemas en el resto de la organización. Solo para que lo pienses de lo que se puede venir. Pasemos entonces al segundo punto. ¿Qué no es un Agile Coach? Sí, muchas veces uno le cuesta definir lo que es y a veces con lo que no es empieza como a meter en ese embudo ahí a encontrar como más o menos definiciones, ¿no? Entonces hay ocasiones en que en el día a día del Agile Coach se meten temas que no deberían ser del día a día de un Agile Coach, es decir, algo que no es. Entonces veamos eso un poquito. ¿Qué no es? Eh, Agile Coach no es alguien que tomó un curso de 8 horas, como dijo Mauricio, Uy, sí. de Agile Coach, y se certificó y no tiene experiencia, las experiencias que vamos a ver más adelante, y ya, muy fácil, ¿ok? Eso no es un Agile Coach.
No es un Agile Coach alguien alguien que es un Scrum Master. Hay cosas que son muy parecidas, vamos a verlo más adelante, pero Scrum Master no es sinónimo de Agile Coach. ¿Okay? El hecho de que el Scrum Master use estrategias de Agile Coaching, ¿sí? Que use estrategia de coach, que sea mentor, que sea facilitador, eso no lo hace un Agile. Canse. Algo que pasa de lo que no es que algunos son instructores, por ejemplo, o son consultores, y entonces el consultor en agilismo ya piensa que solo con esa faceta de consultoría ya es Agile Coach. ¿Okay? Es solo una faceta del Agile Coach, eh, no solamente lo otro, ¿no? Entonces, eso no es, ¿ok? No es alguien que está en la operación. Es decir, no es un gerente de proyectos. Empiezo a responderle la pregunta a la persona que nos hizo el tema, ¿no es cierto? Que nos preguntó de alguna manera. El Agile Coach no es operativo. Es operativo para lograr lo estratégico, ¿sí? O sea, es táctico para lograr lo estratégico, pero no es táctico para la operación o para la logística, ¿ok? O sea, no está involucrado directamente en la operación. Ahí les puedo, bueno, ahorita les hago ese, les cuento esa historia en el siguiente punto. Hay un tema que no es tampoco un Agile Coach. Un Agile Coach no es alguien que le pusieron el nombre, lo bautizaron, le echaron la bendición y hágale, sin tener la formación o teniendo una formación muy pequeña. ¿Ok? Esto no es un Agile Coach. Pero yo creo que aquí estamos hablando de lo que no es y lo estamos viendo desde el punto de vista ágil, pero yo quisiera decirte, Mauricio, ¿te pasa en lo tradicional que hay personas a las que le ponen un nombre y hace cosas que no deben hacer? Por ejemplo, un project manager que tiene el título de project manager, pero resulta haciendo otras cosas que no son de Sucede. project manager. Termina siendo el arquitecto, termina siendo el que define requerimientos, termina siendo el que... Ah, ok. O sea, lo ponen en la parte técnica y resulta haciendo cosas técnicas ya en la operación, en la Uf, construcción. todo el tiempo. Sí, lo he visto mucho. ¿Qué más te ha pasado ahí también? Porque fíjate que eso aparentemente es un problema de comportamiento de las organizaciones más que un tema de agilismo o tradicional o lo que sea. Es un tema humano, pensaría yo, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que tú dices, también pasa, o sea, hay situaciones en que no, eso no es para eso, ese rol no es para eso. Por eso es que el gerente de proyectos o el Scrum Master, mejor dicho, la persona que esté a cargo de esto, debe definir muy bien esos roles y responsabilidades. Hay organizaciones pequeñas en donde una persona tiene múltiples roles. Todos hemos escuchado hablar del todero en el proyecto, el que hace de todo, y muchas veces el todero resulta siendo el mismo gerente de proyectos. Debes tener en cuenta algo. Así como en una organización hay perfiles, hay cargos, hay roles y cada uno tiene una forma de actuar, unas actividades. Asimismo sucede en todo proyecto. El que tú estés en un proyecto pequeño de 3 4 personas y te toque ser gerente de proyectos, te toque diseñar las pruebas, te toque levantar requerimientos, no Ser significa que arquitecto. todo eso lo hace el gerente de proyectos. Significa que tienes varios roles. Y tú como gerente de proyectos deberías tener esos roles completamente definidos. De tal forma que en el momento que se pueda o en el momento que sea necesario, tú traes una persona y le asignas este rol ahora es suyo. Este rol que yo estaba haciendo de pruebas o de requerimientos o de lo que sea, ahora es suyo y ya me despego de ese rol. ¿Sí? No es ser todero. Lo mismo pasa con el Agile Coach.
Tú puedes ser gerente de proyectos y esto aplica para mentor en gerencia de proyectos, para un coach en gerencia de proyectos, no solo Agile. Tú puedes ser gerente de proyectos y servir de Agile coach, pero fíjate que o gestionas tu proyecto eficazmente o los 2 o máximo 3 proyectos que tengas, o les sirves de coach al resto de la organización. Entonces se te va a diluir el tiempo. Y mi sabia abuela decía, el que mucho abarca, ahí está el problema. Entonces no es que no puedas hacerlo, tienes que saber organizar tu tiempo para que hagas lo importante. O es gerenciar el proyecto en determinado momento, o es acompañar a otra área de la organización o a otro proyecto en esa práctica como allá el coach. Ok. Si quieres, démosle voz a la gente que tenemos otra vez. Sí, hay buenas Sí. comentarios. Dice, no es un agile coach, un psicólogo que venga a aplicar FODA y trate de decirme que una persona de mi equipo no debería tener ese cargo. Me tocó sacarlo del entorno. Debe estar fritando papas en el Congo. Yo me río, pero ay, Dios mío. Sí, Ay, dice Marco, Yamile. tú sí. Esto es importante, Mauro, hacer un alto porque efectivamente uno de los criterios importantes de lo que sí hace a diario un Agile Coach es escuchar muy bien, conocer muy bien a la organización, a las personas, a los equipos y ganarse el respeto y la confianza. Y eso se gana principalmente con escucha activa, con estar sincronizado con lo que realmente pasa, ¿no? Cuando tú llegas solamente a aplicar una técnica como una bala de plata y no estás entendiendo a la organización y no estás metiéndote, involucrándote, no generas confianza, no generas respeto y no te van a creer y te van a mandar a fritar papas al Congo, sí, efectivamente. Sí, bueno, dice Yamile, en mi caso el negocio de la empresa son solo servicios, tecnologías de información. Perfecto. Entonces ahí el gerente de proyectos, el proyecto sí es el TTI. ¿Mm? ¿Sí? Lo que pasa es que las personas al escuchar la palabra Agile asocian inmediatamente Scrum. ¿Sí? Es normal, es usual porque se tienden a intercambiar estas palabras, aunque sabemos que no es así. Dice Jesús, soy de ingeniero de petróleo y experto en extracción óptima de crudos mediano y pesado, soy diseñador de proyectos de petróleo. Bueno, Mario, ¿hace lo que no hacen los demás para que salga el proyecto? No, hay que No, tener cuidado ahí. sí, sí, realmente trabaja con los demás. ¿Qué hace un Agile Coach en su día a día? Voy a contarles una historia. Yo tomé un curso en alguna ocasión con una persona de la India. Se me olvida el nombre, espero que él me perdone, pero por no darle el crédito, pero la historia es que él asemeja al Scrum Master como a un papá, al padre de una casa, ¿sí? O a una madre, evidentemente, ¿no? A un parent, o sea, un padre o una madre. Y lo que él dice es que un Scrum Master se encarga de eso, del día a día, ¿no? O sea, está con él, le enseña que oiga, levántese a tiempo, báñese, cepíllese bien los dientes, le revisa las notas, verifica que no se vaya con amigos que no son de apropiados, o sea, ese es el papá, es el que está en el día a día, Uh -huh. facilitando, haciendo que él tenga la mejor, que sea su mejor yo, ¿no es cierto? Que sea su mejor yo todos los días, todos los días, todos los días. Ese es el Scrum Master. Pero el Agile Coach es como el médico. Y miren esta historia. ¿Será que cuando tu hijo se enferma o tu hija se enferma, eh, tú como padre, es tu responsabilidad también curarla? Si tu hija está, por ejemplo, se comió una hamburguesa pasada de chistosa en la universidad, ¿sí? Y luego está enferma de la panza porque se comió algo pasado, ¿será que es tu problema como padre solucionarle ese tema de salud? ¿O enseñarle a comer de alguna manera como si fueras un nutricionista? Entonces lo que decía este instructor de la India es, ahí entra el médico.
Y el médico entra cuando tú tienes problemas, cuando tú tienes disfunciones y entra a solucionártelos, porque no es tu responsabilidad hacerlo, tu responsabilidad es otra como papá. Entonces el médico que llega, el médico entra, diagnostica, ¿sí? Habla con las personas y le dice, ven, ¿tú qué estás comiendo? ¿Dónde te lo estás comiendo? ¿Por qué te dio ese dolor? ¿Dónde te duele? Y probablemente el mismo muchacho o muchacha va a llegar a la conclusión de, ay no, yo no puedo volver a comer hamburguesas en ese sitio porque pues no son de buena calidad y probablemente me van a volver a sentar mal. Ahí está la diferencia. Entonces, el Agile Coach es ese, entre comillas, esa persona que está allí, ese médico, entre comillas, que llega a acompañar al equipo y ver dónde está la disfuncionalidad, dónde están los problemas, dónde están los bloqueos que no son del alcance del Scrum Master o que el Scrum Master no pudo desarrollar con sus habilidades. Porque recuerden que el Agile Coach es un Scrum Master con más experiencia. Claro que hay muchos Scrum Masters que se quedan como Scrum Masters porque les encanta, a mí me encanta ese rol. Yo no lo puedo ejecutar ya todo el tiempo porque tengo equipos para eso y, o sea, no lo puedo hacer, pero a mí ese rol me encanta. Eso no significa pues que tenga una relación de jerarquía, ¿no? No, es de trabajo en equipo, de complemento. El Agile Coach tiene la visión externa. El Agile Coach puede analizar al equipo, no está involucrado. Entonces, por eso es que se separa ese criterio. No hace lo que los demás hacen para que salga el proyecto, sino que facilita, se vuelve un catalizador, les muestra los pequeños detalles, hace que ellos mismos los vean para que el proyecto salga. ¿Quién lo saca adelante? El equipo. El equipo, exacto. Y ahí Sí, hay el que tener equipo. en cuenta algo. El Agile Coach no está dentro del organigrama del proyecto. El Agile Coach no tiene tareas asignadas en el proyecto. Ni siquiera debería aparecer, por ejemplo, en la oferta que se le presenta al cliente si tú estás haciendo el proyecto para un cliente y le dices, y además le pongo un Agile Coach. No, el Agile Coach es una ayuda tras el proyecto Transversal. y es una Sí. ayuda general. Ujú. No es un miembro del equipo del proyecto. Sí. No, porque ya perdería su eficiencia. Es una sombrilla o lo que se llama una actividad o un apoyo de en modo sombrilla o en modo transversal. Pero no es eso, de acuerdo. De acuerdo. Dice ¿Qué más? aquí, Yamile también, en las ofertas de trabajo le ponen unos nombres y cuando uno ve la descripción del perfil resulta que es otro. También es que juegan mucho con los nuevos términos y más bien confunden. Y De acuerdo. lamentablemente yo achaco ese problema justo a la desinformación que hay en las organizaciones sobre agilismo, De porque acuerdo. el problema del síndrome de la bala de plata es patente. Entonces, como ahora todo es ágil, pongamos ágil y pidamos aquí un Agile Sí. Coach para que nos ayude a organizar esto No y pidamos no un se sabe. gerente de proyectos porque quedamos como si fuéramos arcaicos. Sí, No. Pidamos ¿qué pedimos? Un Scrum Master. Listo, listo, dele, Scrum Master. Y el Scrum Master, la definición es Project Manager, Scrum Master, gestor del cambio, psicólogo. Bueno, uy, sí. No, mortal. lo que dice adelante, Yamile dice, Mauricio, es verdad, tuve una entrevista laboral y fue eso. Tenía que ser todo, era procesos, analista, diseño, líder de proyecto, de todo. No. Sí, nos ha Y pasado todo a por el todos, yo mismo creo. sueldo. Hay que tener en cuenta algo. Si las áreas que hacen proyectos ni siquiera tienen claro el agilismo, ¿qué claridad de agilismo puede tener el área de talento humano, que es la que busca a la gente y entrevista a gente? Un auxiliar de talento humano, que es la que revisa las hojas de vida o publica el cargo que solicitan, no tienen ni idea. Mauricio, ¿Sí? cuando yo contrato, normalmente me meto directamente, no solo en la selección, sino en la selección de hojas de vida y en las entrevistas, porque es muy difícil seleccionar gente en agilismo a punta de hoja de vida y a punta de la selección de alguien, como tú dijiste, que no conoce lo que uno está buscando. Sí. Mira lo que dice Marta Luz, eso es lo que buscamos. En nuestra organización existe un Agile Coach que está enfocado a acompañar a las áreas en los grandes focos estratégicos. Tiene ADN de agilidad. Esa es una de las labores del Agile Coach. Francisco, un Agile Coach puede ser aplicable a cualquier industria o proyecto, por ejemplo a construcción. Mira,
El coach es aplicable a cualquier industria, cualquier papel, no Exactamente. solamente proyectos, coach de negocios, coach financiero. Allá el coach donde hagas agilidad, donde tengas proyectos con Claro. agilidad. En construcción hay partes que tú puedes llevar perfectamente ágiles, ¿sí? Ujú. Sin Por ejemplo, problema. nosotros hemos venido diciendo que en extracción de petróleos, por ejemplo, en oil and gas pasa eso, en construcción, en temas de ingeniería civil, cuando tú estás construyendo el producto o presentando la licitación, por ejemplo, que eso en sí es un proyecto, ese proyecto tú lo puedes hacer ágilmente, ¿sí? De hecho, tú puedes tener la organización funcionando ágil, así tu proyecto tú lo ejecutes tradicional. Porque imagínate una construcción, al final, cuando ya lo estás ejecutando, Ujú. debe hacerse tradicional. Yo soy agilista, pero yo no le diría a alguien construya un edificio o haga una carretera usando Scrum. ¿Por qué? No, Absurdo. hay cosas que se pueden Pero, hacer, pero el pero tú sí producto puedes así tener no. herramientas, pero déjame terminar, disculpa, tú sí puedes tener herramientas de manejo del equipo, de gestión del proceso de manera ágil, ¿ok? O sea, tú puedes tener dailies, tú puedes tener retrospectivas para mejorar y tener mejora continua, así estés trabajando con un proyecto tradicional. Exactamente. Dice Marta Luz, bueno, dice Germán, no es el que define y dice qué se hace, más bien acompaña a todas las personas a desarrollar capacidades ágiles, permite mejorar los flujos de trabajo y ayuda a que la entrega de valor sea real. Lo dijo perfecto, sí señor. Exacto. No está metido en la jerarquía, no es un jefe, ni es o sea, no es alguien que esté metido en la producción, está alterno, al lado. Sí. Y dice Marta Luz, aclarando lo que hablábamos hace un rato, no necesariamente un Agile Coach es para Scrum. Los enfoques actuales es tener mindset de agilidad a nivel empresarial. Los Sí señor. constantes cambios forzan a tener un coach para enfrentarnos a la incertidumbre y abordar retos, por ejemplo, en ciencia, tecnología, innovación. Ya Genial. lo habíamos dicho previamente, estamos completamente alineados, para eso Sí. es, sí señora. Y exactamente, Jenny. Es decir, Scrum proyecto y Agile Coach organizacional. Ese es el posicionamiento de Agile cada Coach, uno. sí, sí, si le pones el Agile, porque ella ahí puso ahí Agile solamente, si es Agile Coach, sí, de acuerdo. Sí, Agile Coach. Bueno, vamos al siguiente punto. Y es, ¿y qué pasa frente al rol de Scrum Master? Que esto también va a responder varias preguntas que hay ahí. Claro, entonces mira que la gente normalmente se confunde y dice, ven, pero si un Scrum Master es un coach, parte de su misión es ser un coach, ¿no es cierto? Cuando tú defines el perfil de un Scrum Master, tú dices, un Scrum Master es un líder servicial que facilita, que hace coaching, que hace mentoring, ¿no es cierto? Que entrena. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Para qué contrato un Agile Coach si ya tengo el Scrum Master acá? ¿Sí o no? Y es Sí, válida. O sea, desde el desconocimiento profundo del asunto, pues es válida la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, el Scrum Master trabaja desde dentro del equipo, trabaja en lo operativo. Él tiene de uno a máximo tres equipos. La teoría indica que debería tener solo un equipo, pero en la práctica es complicado. En el día a día del Scrum Master que vamos a ver la próxima sesión, es complicado pensar en que una organización tenga un Scrum Master por proyecto, por equipo, no por proyecto, porque si yo tengo en un proyecto 30 personas y es un equipo, son equipos de 10 personas, tengo tres equipos, debería tener en teoría tres Scrum Master, uno por cada equipo. ¿Sí? sí, Teóricamente. Pero bueno, el Scrum Master está a nivel de equipo, ¿no es cierto? El Scrum Master habilita que ese equipo sea efectivo, ¿sí? Facilita todo para que ese equipo tenga toda la maquinaria aceitada y sea perfecto, no rechine por ningún lado, ande a su mayor velocidad posible, todos sean felices, o sea, él está ahí con el equipo, en lo operativo, en lo táctico, ¿sí? Normalmente, si tú estás usando un Scrum Master es porque estás usando Scrum y por lo tanto tienes muy bien definido el papel. Normalmente se sabe qué hace un Scrum Master, aunque hay organizaciones que no lo entienden y hacen otra cosa, que ya lo hemos hablado, pero, pero normalmente está muy bien definido. Eh, y normalmente trabaja de abajo,
sea, de la base de la pirámide hacia arriba, aunque las organizaciones ágiles no deberían ser piramidales, ¿no? Pero eso es otro tema. Después hablaremos en algún webinar podemos hablar de business agility, que eso es interesante, un tema muy chévere. Ese es un Cuando, tema termine, apasionante. cuando terminemos los día a día, Mauricio. Mientras Sí, tanto, el Agile Coach, ¿qué pasa? El Agile Coach piensa no en el trabajo dentro de los equipos, sino desde afuera, pero trabaja con personas, trabaja con equipos y trabaja con toda la organización, si es necesario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él entra donde necesita ir el doctor, donde la cosa no funciona. Hay un equipo que no anda. Hay una persona o un líder, por ejemplo, un nivel C, el CTO, por ejemplo, en este caso técnico, no están dando en términos de liderazgo servicial, en términos de gestión de equipos de alto desempeño. ¿Qué hace el Agile Coach? Entra ahí. Entonces puede entrar a cualquiera de esos niveles, pero él no está operativo. O sea, él no llega al equipo a decirles lo que tiene que hacer o a revisarlos o a revisar sus métricas, no. Él llega a ver el problemilla que tienen, lo hace que el equipo lo solucione y se retira y se va para otro lado. Está en todas partes al mismo tiempo. El Agile Coach, así como el Scrum Master está muy bien definido, el Agile Coach no está muy bien definido. Entonces lo ponen a hacer en las organizaciones cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque el Agile Coach no está en ningún marco de trabajo, no está en ningún manual o en ninguna guía. ¿Sí? El Scrum Master está en la guía Scrum. Y tú lees en las 16 páginas de la guía Scrum, ahí encuentras Scrum Master y te define qué debe hacer el Scrum Master a alto nivel, ¿sí? No en detalle, a alto nivel, pero te lo define. El Agile Coach no está definido en ninguna parte. Y otra diferencia es que el Agile Coach trabaja más de arriba hacia abajo. Es decir, trabaja más desde acompañar a la organización en el nivel business o el nivel enterprise para que los niveles gerenciales y la estrategia de la compañía sea ágil, entiendan lo que es agilismo y por lo tanto puedan acompañar todas las tareas operativas y tácticas para que tanto lo táctico como lo estratégico sea ágil. ¿Ok? Entonces, son como las diferencias que yo he visto, es mi visión, ¿no es cierto? El Scrum Master es más táctico, el Agile Coach es más estratégico, el Scrum Master está con equipos específicos, está en la cadena de mando, digamos, entre comillas, ¿no es cierto? El Agile Coach es una sombrilla que sirve para que personas, equipos, la misma organización funcione mejor en términos ágiles. ¿Okay? Y aquí me preguntaba alguien, bueno, ¿y cuál es la diferencia con un Project Manager? Con eso que acabo de decir creo que queda un poco claro, ¿no? El Project Manager es una persona que está o sea, principalmente en lo táctico, en lo operativo, ¿sí? Está haciendo que un proyecto salga adelante. El Project Manager tiene que acompañar a la organización en que se haga bien la gestión de proyectos. No, no es su misión. Que con su ejemplo puede hacerlo y eso nos pasa y normalmente lo hacemos de chéveres, pero, ¿no es cierto? En las organizaciones como que ayudamos a que las organizaciones tengan mejores prácticas, pero, pero no es su obligación, ¿ok? No es su obligación. El gerente de proyectos o el gestor de proyectos está para sacar adelante su proyecto. Que dentro de sus habilidades debe tener habilidades de liderazgo, de coaching, de mentoring, claro que tiene que tenerlas, pero no es su misión en la vida. Es parte de su set de herramientas, de su navaja suiza, para poder tener mejores personas, mejores equipos, proyectos que salgan bien, ¿ok? Pero no es su misión. Creo que esa es la principal diferencia. de No sé acuerdo. cómo lo ves hasta ahí. Y ¿Se te si lo ocurre algo más vemos, para...? no, de acuerdo, porque esa diferencia es importante. Al Agile Coach llegan el Scrum Master, el Product Owner, el Developer, el arquitecto a pedir consejo. El Agile Coach puede ir pasando por los proyectos y decir, ustedes ya están haciendo esto, veo que no están haciendo esto, cómo están haciendo esto, y ayuda a arreglar las cargas que a veces se le pasan, por ejemplo, al Scrum Master o al gerente de proyectos desde el punto de vista de buenas prácticas. ¿Sí? Claro. Alguien dice acá que el SAFe se define un RTE que se parece, que es el Release Train Engineer. Ujú. Es una persona que está buscando
cuáles son los aspectos en los que se puede mejorar la práctica, el entrenamiento de las personas. Algo de esto tiene un Agile Coach Es una parte. efectivamente. En Seifi lo que hicieron fue como cambiar a veces los nombres, pero se parecen bastante a Scrum, ¿no? Ujú. Pero con otros nombres y le ponen otras responsabilidades como para complementar. Me parece chévere, siempre me ha parecido chévere eso. Gracias por Sí. el aporte. Y si hablamos de un Project Manager, sí, hablamos de lo que decíamos, el Scrum Master y el Product Owner están centrados en el producto y el Product Manager en la totalidad del proyecto. Pues el Product Manager puede también solicitarle al Agile Coach ayuda y también que intervenga en el proyecto cuando ve algún problema. Cuando se gestionan riesgos propios de la aplicación del agilismo en los proyectos, ahí allá el coach puede tener inclusive a su cargo algunos planes de respuesta, pero repito, no es un miembro del equipo. No es operativo, correcto. Sí, Operativiza las estrategias que él siga para lograr lo que quiere en términos de efectivizar a los equipos ágilmente, pero eso no es una tarea operativa de producción, es una tarea que se tiene que operativizar en que, pues, si yo quiero que un equipo se desarrolle como equipo de alto desempeño y el Scrum Master no lo está logrando, pues yo tengo que hacer un trabajo en ese equipo, ¿no es cierto? Y con el Scrum Master. Pero eso no es un trabajo operativo en términos de producción, es un trabajo operativo en términos de coaching. exacto. ¿Sí? ¿Okay? O de training o de mentoring, lo que sea que haya necesidad de hacer ahí. Aquí hay una pregunta importante de Javier. En algunas organizaciones, de acuerdo a su tamaño, hay allá el coach a nivel de equipos, otro a nivel táctico y otro a nivel estratégico. ¿Qué piensan de eso? A Siempre y mí me cuando estén parece, de acuerdo y no, y no se claro, estén pisando claro. los talones y contradiciéndose. A mí me parece que es importante porque digamos que hablamos del Agile Coach como un todo, como alguien que tiene que saber de todo, ¿sí? Entonces tiene que acompañar al presidente y a la junta directiva en agilismo y a los nivel C, a los nivel C o los gerentes, y tiene que acompañar a los equipos y también tiene que dar coach a las personas y tiene que dar entrenamiento y mentoring, y entonces tiene que saber de todo. Entonces digamos que cuando tú estás en una organización que se puede permitir lo que nos estás diciendo es maravilloso, porque hay coaches que son muy especialistas en términos de agilismo organizacional. ¿Sí? Hay certificaciones, yo tengo una certificación en agilismo organizacional y hay certificaciones que son orientaciones de personas y la experiencia más a acompañar a la organización desde arriba al nivel C o a los gerentes, ¿no es cierto?, a que tengan la estrategia ágil, a que entiendan el agilismo, a mostrarles el agilismo desde el punto de vista que lo vean como un beneficio, que es diferente al agilismo que tú le muestras al nivel operativo, ¿sí? Porque es que en el nivel gerencial tú tienes que mostrarle unos beneficios del agilismo diferentes, venderlo distinto, que cuando tú se lo muestras al equipo. Al equipo tú le muestras unas razones diferentes, ¿ok? La estrategia es diferente. Una persona que sea experta, por ejemplo, en marcos de trabajo ágiles y que sea experta en desarrollo de equipos de alto desempeño. Esa es su misión. Sabe de liderazgo y de equipos de alto desempeño. Probablemente esté mejor en ese nivel que tú dijiste, como de acompañar a los equipos, Ujú. porque es súper experto. Si la organización puede permitírselo, yo no veo ningún problema. Me parece que es flexibilidad y agilismo. Lo que pasa normalmente sí es lo contrario, ¿no? Que tú, no lo contrario, sino lo que pasa es que tú tienes uno o un conjunto de Agile Coach, muy poquitos, que entre comillas saben de todo, ¿sí? Es lo Ok. que normalmente sucede. Pero claro, eso sería maravilloso. Qué chévere. Gracias Me por pregunta el aporte. José, ¿un Agile Coach requiere en su marco de trabajo conformar un Agile Team? ¿Y qué impactos se tienen de esa relación? Yo no Es lo veo posible, necesario, no sé. no es necesario, pero es posible. Depende del tamaño de la organización Exacto. y depende del impacto de las acciones que vaya a cometer, ¿no? De su proyecto o de sus proyectos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una organización de 500 personas técnicas que tengo que mover a que vayan hacia adoptar agilismo,
pues probablemente una sola persona no vaya a dar abasto, ¿sí? Entonces es posible y se guiaría desde mi óptica por las mismas reglas del agilismo, ¿no? Tienes un equipo y tendrías cadencias y tendrías lo mismo que tienes en los equipos ágiles operativos, pero acá pues es un equipo estratégico. De hecho, miren que Exacto. hay un ejemplo muy interesante en Ecopetrol, donde crearon un equipo a nivel gerencia, puros gerentes. Y lo primero que montaron fue un daily, antes de montar cualquier cosa, o sea, una reunión diaria de los gerentes involucrados en extracción. Y se reunían a revisar cómo se estaba haciendo, qué podían hacer, cómo facilitaban, cómo desbloqueaban los procesos. Y lograron pero un éxito grandísimo en cifras de tiempo y de dinero, de ahorro. Cada día vale $1.000.000 en un proceso de extracción. Cada día. Y ellos, claro, bajaron 40% el tiempo, bajaron una cantidad increíble en dinero. ¿Por qué? Porque se reunían 15 minutos todos los días. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de reuniones que son estratégicas, no operativas, ellos tenían la reunión estratégica y luego todo eso bajaba al nivel operativo y ellos operaban. Pero tú tenías una reunión estratégica donde desbloqueabas estratégicamente a la organización. Entonces, creo que es perfectamente válido. Y eso es aplicable en todas las industrias. John dice, por ejemplo, estoy de acuerdo, en proyectos de construcción he implementado reuniones diarias con tiempos cortos y bien definidos y algunas herramientas ágiles en el control y seguimiento de proyectos. ¿Sí? Pues, Entonces, excelente, el excelente. agilismo no es necesariamente aplicarle Scrum al ciclo de vida de construcción del producto. El agilismo es tener una mentalidad ágil de que entre más rápido, como decía René, desbloquee yo esos problemas y no aparezco cada 8 días a preguntar qué hicieron, más efectiva va a ser mi gestión y mejor Sí, va a ir el súper, proyecto. súper ¿Sí? bueno, súper bueno. Mira que hay una pregunta interesante que da Freddy Sánchez. ¿Se debe formar primero equipos ágiles para que el Agile Coach tenga éxito? Pues acá tenemos el dilema del huevo y la El gallina, huevo de la ¿quién fue gallina, primero? ¿Sí? exacto. Se requieren ambas cosas para que funcione. No podemos pensar que el Agile Coach funciona sin la formación del equipo, pero no podemos pensar que un equipo va a ser muy eficiente sin Agile Coach. Entonces tenemos que tener como la estrategia y Eh, la habilidad, la inteligencia de que el mismo Agile Coach se dé cuenta cuando hay necesidades de formación y parta de ahí, ¿no? y De es que el alguna manera. Agile Coach es el que dice qué hacer, pero el equipo es el que lo hace. El Agile Coach da las recomendaciones. Pues si tú No, tienes no, Agile eso, Coach sin equipo, recomendación y ni siquiera recomendaciones todo el tiempo. Hace que el equipo encuentre lo que tiene que hacer. Es la idea, ¿no, Mauro? de Es la acuerdo. idea. Y Bueno, creo que dice, el tiempo nos está dice, jugando en contra y quisiera que habláramos del siguiente punto que me parece importante, pero termina ese punto que tenías ahí, Mauro. vale, dice ¿Quién Marta dice? Luz, es importante recordar que un proyecto es un esfuerzo específico, tiene principio y fin, por lo tanto un PM gerencia este esfuerzo. Allá el coach es transversal y está en los enfoques estratégicos que pueden estar en los proyectos u otras iniciativas en la organización. Claro, ¿Sí? allá el coach va a seguir con todos los proyectos y con las diferentes personas, mientras que el project manager termina el proyecto, entrega y será asignado a otro proyecto. Bueno, hay un comentario de Juan que me preocupa. Y reconozco que es cierto, la gestión de proyectos se ha burocratizado y hay duplicidad de funciones. Sí es cierto, pero donde ha sucedido esto, la gestión de proyectos no se ha comprendido bien. Porque la gestión de proyectos no puede tener un enfoque burocrático, no puede tener un enfoque de tengo que cumplir con el formato, con la metodología, con que si no me hace esto no puedo seguir. No, la gestión de proyectos debe tener un enfoque facilitador. Si hay duplicidad de funciones, se puede referir a lo que mencionaba yo hace un rato de los roles y responsabilidades que no están claramente establecidos. Y si en tu organización, Juan, encuentras esa duplicidad de funciones, esa burocracia en gestión de proyectos, ahí es donde entramos a tener problemas porque la gente evita la gestión de proyectos por ser
burocrática, por ser una carga más, por ser una carga de documentación que no aporta. Y ese nunca ha sido el sentido de la gerencia de proyectos. Yo te recomiendo, revisa en tu organización qué está pasando, porque es probable que no se comprenda bien la gerencia de proyectos, que si se tiene una metodología de gestión de proyectos haya sido una copia del PMBOK Guide y esté llena de plagada de formatos, De que ni formatos y siquiera se formatos y tenga formatos. un sabor de metodología de gestión de proyectos por cada tipología de proyectos. Claro. Ten cuidado con eso. Hay que encontrarle el lado ágil, que Mauricio se lo ha encontrado y que de eso hemos hablado en este escenario. Hay que encontrarle el lado ágil a esas metodologías propias de cada organización, que ahí sí es una metodología, porque normalmente lo tienen, ¿no? Entonces, necesitas realmente esos formatos, hasta dónde lo necesitas y hacer lo Mm, mínimo. Referirse al manifiesto ágil. El manifiesto ágil es claro en eso y el manifiesto ágil no solo aplica para Scrum, no solo aplica para Kanban, aplica para cualquier persona que quiera tener una mentalidad ágil, así use el PMBOK, no exacto. pelea lo uno con lo otro, Mm, para mm. nada. Se complementan muy bien. Ujú. El siguiente punto es, ¿qué hace principalmente un Agile Coach? Creo que ya ha sido respondido bastante, pero Voy a hacer un complementemos. resumen que creo que es importante hacerlo acerca de lo que hablamos. Efectivamente, ¿qué hace principalmente? La mayor cantidad de su tiempo, algo así como el 70% de su tiempo debería estar dedicado a coaching, ¿sí? A escuchar a personas individuales, a equipos, a tener una mirada sistémica, una mirada global de la compañía como compañía, ¿no es cierto? A escuchar a la gente, ¿no es cierto? A poner cuidado a lo que la gente afirma, declara, lo que dice, poner cuidado a las emociones y hacer muchas, muchas preguntas que nosotros llamamos preguntas poderosas, ¿sí? Tanto en el ambiente de coach como en el ambiente de ventas o en el ambiente de simplemente de comunicación, hacer preguntas poderosas, escuchar muy bien y hacer que la otra persona caiga en cuenta de lo que está diciendo, llevarlo a que profundice y llevarlo a que se dé cuenta de lo que está pasando, que la misma persona ojalá se dé cuenta. Entonces, eso es el coaching, ¿no? El 70% más o menos del tiempo debería estar dedicado a coaching. También el Agile Coach hace mentoring. ¿El mentoring qué es? Un 10%, algo así de su tiempo, 8 o 10%, debería estar dedicado a sentarse con alguien y decirle, mira, cuando yo era Scrum Master como tú eres ahora, me pasó lo mismo. Y en ese escenario, pues lo que pasó fue esto, tal, no sé cómo lo ves tú, yo hice esto y a mí me funcionó o se me ocurren estas estrategias. Fíjense que aquí en el mentoring yo ya no hago que él descubra, sino que yo lo estoy llevando a través de mi experiencia. ¿Sí? Otro 10%, 8% debería dedicarse a consultoría. Consultoría es, ahí sí, como decía Mauricio en algún punto, ahí sí decir, lo que deberíamos hacer es esto. Por ejemplo, si una organización va a ir hacia lo ágil, pues debería asegurar, el Agile Coach debería asegurar que estén siguiéndose los valores y los principios ágiles. Y los valores y los principios ágiles están ahí. O sea, eso no es un invento de nadie, o sea, no son nuevos. Entonces, es más una consultoría. ¿Cómo llegamos a hacer que tengamos esos principios, que vivamos esos 12 principios del manifiesto ágil, por ejemplo? ¿Ok? Entonces, ahí ya es consultoría. Y tenemos otro par de aspectos muy, muy pequeños, 3, 5%, 5% que sería como el training. Hay ocasiones en que el training es importante, o sea, sobre todo a niveles sí, o sea, los niveles gerenciales, de pronto a los Scrum Masters. A veces ese training no se da tanto al nivel ya de la base de la pirámide, porque para eso está el Scrum Master, por ejemplo, ¿sí? Pero si el Scrum Master necesita como más información de cómo hacer algo, entonces está ahí el Agile Coach, ¿no es cierto? Y otro tema de facilitación. La facilitación es fundamental en el Scrum Master y es un tiempo mucho más grande que el que tiene el Agile Coach, ¿no es cierto? Dedicado a esto, pero hay cosas en las que necesita tener facilitación. Debe ser también experto en facilitación como lo es un Scrum Master. Recuerden que el Agile Coach es un Scrum Master con más experiencia, ¿no? Que conoce más cosas, que vivió mucho tiempo probablemente como Scrum Master, ¿no?
No es necesario que sea Scrum Master. Yo puedo ser un Product Owner, puedo ser un Project Manager ágil que empecé a moverme hacia allá y me convertí en un Agile Coach. O sea, no es indispensable eso, ¿no? Lo del Scrum Master es para hacernos una idea de simplemente del perfil. Esos serían como los temas, lo que hace principalmente. Hace coaching, hace mentoring, hace consultoría, hace training, hace facilitación y hace una mezcla de eso. Pero Ujú. principalmente hace coaching. Y eso responde a una pregunta de Olga que dice, entendí que el Agile Coach no hace seguimiento, en donde trabajo solo se encarga de ver que existan los eventos agendados y sigue los KPI y OKRs. Y ese no es realmente el rol de un Agile Coach, porque el Agile Coach Sí, no tiene por qué estar haciendo seguimiento de proyectos, midiendo KPIs, midiendo OKRs. Eso no le corresponde a él porque él no tiene injerencia en los proyectos. Él acompaña la visión. Y hay una pregunta interesante, si no está definido en ningún marco, ¿de dónde salió el rol de Agile Coach? Pregunta Oscar. se hizo necesario. Para complementarlo, la anterior, Mauricio, claro, él está en lo estratégico y él probablemente va a tener que hacerle seguimiento a sus propios proyectos, entre comillas, ¿no? Él tiene un proyecto de mejorar, por ejemplo, el rendimiento o que la compañía empiece a desarrollar equipos de alto rendimiento. Eso es un proyecto desde el punto de vista del coach. Y ahí dentro de eso, él sí lo maneja como un proyecto. Pero cuando él va a los equipos a hacer diagnósticos, cuando él va a los equipos a hacer entrenamiento o a hacer mentoring, él ahí no está haciendo seguimiento a los equipos, él no Ujú. está haciendo seguimiento a KPIs, eso no es cuestión de él. Si estamos o no en cronograma, eso no es cuestión de él, en el caso de que tengamos cronogramas, ¿ok? Vamos bien con el roadmap, vamos, no, eso no es cosa de él. La cosa de él Es, es, oye, para llegar a cumplir el cronograma, tenemos estas estrategias. Tenemos dailies. ¿Los dailies se están haciendo bien? El trabajo en equipo se está desarrollando, se están creando equipos de alto desempeño. Estamos haciendo, para hablar de Scrum, estamos haciendo retrospectivas, aunque la retrospectiva no es de Scrum. En Scrum se habla de retrospectiva, pero ¿cuántas veces no hemos hablado nosotros de la necesidad de tener los postmortem colocándole el nombre que usted quiera colocarle? y ¿Sí? eso puede implicar, Es estar pendiente de la buena práctica, simplemente. sí, ¿Sí, Mauricio? en algún momento, él puede pedir ver indicadores para detectar qué está fallando, para ver Ah, qué eso no es está distinto. funcionando bien, Claro, pero puede no hacer un significa que diagnóstico, sea por su ejemplo. obligación verlo. Es el diagnóstico de la buena práctica, no el diagnóstico de la tarea operativa que está haciendo el equipo. ¿Sí? Exactamente, sí. Pero la pregunta que tú me hacías se me perdió. ¿Cuál era? De si no está definido en ningún marco de dónde salió ese rol. Lo dijimos al comienzo y es que surgió como necesidad de la misma evolución propia del agilismo. O sea, el agilismo es mejora continua e incremental, es experimentación, es un método científico. Entonces, si tú haces una cosa y tú dices que esa cosa debería evolucionar y debe mejorar y debe ampliarse, pues eso fue lo que pasó. Naturalmente, el agilismo crece y naturalmente se va metiendo en diferentes áreas y entonces ahí ya se creó la necesidad. Cuando tú tienes, porque es que cuando tú hablas de solo un equipo de 5 personas a 10 personas, pues es fácil hacer las definiciones. Pero cuando tú hablas de un equipo que está, que tú tienes, por ejemplo, un equipo operativo de 500 desarrolladores en una firma de desarrollo, manéjelo, puedes saber con, con la misma guía de Scrum. Entonces salen otras necesidades y por eso sale Scrums of Scrums o Safety para hacer el escalamiento. Por eso salen los Agile Coach. Por eso salen los Chief Scrum Masters o los Chief Product Owners. Van saliendo como un resultado obvio y lógico de la misma evolución del marco de De trabajo. acuerdo. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos con los últimos dos puntos, principales retos. Bueno, voy a nombrarlos nada más porque pues ya para no abusar de su tiempo. Bueno, retos es dar consultoría y olvidar que el coaching es lo más importante. Creo que es un reto grande, ¿no es cierto? Nos quedamos a veces en la consultoría y en dar órdenes y creer que se haga lo que yo quiero y eso es un reto grande quitar el ego ahí, ¿no? Realmente el 70% es el coaching, no al contrario, ¿sí?
A veces falta coraje de decir las cosas como son y cuando uno es contratado para eso y de pronto si es externo y está dando consultoría externa, como alguien preguntó por ahí, a veces falta el coraje de decirle en la cara a la gente lo que está haciendo mal. Hay que tener el coraje de hacerlo. Eh, la falta de apoyo de la organización, o sea, no pensar que yo tengo que tener un esquema que esté apoyado desde arriba, sustentado desde abajo. ¿Sí? Yo necesito las dos cosas. La falta de entrenamiento de los equipos. Alguien me dijo, venga, ¿y qué hacemos si el equipo no está entrenado? Claro, el Mm. Agile Coach va a llegar, encuentra un equipo sin entrenamiento, tiene que haber entrenamiento y es una de las primeras cosas que uno tiene que diagnosticar, ¿no? Crear la relación de confianza y respeto, ya lo habíamos hablado, es un reto y hay que lograrlo. Sin confianza no se genera respeto y si no existe esa relación no va a pasar nada. Y yo creo Eh, que el que no se comprenda su rol, ese es uno de uy, los retos, que eso ese es es lo un que reto estamos grande. viendo en múltiples Sí. preguntas, que el rol del Agile Coach no se entienda Qué completamente. bueno, qué bueno que lo pones, Mauricio. Yo no lo tuve en cuenta en mi lista y lo hablamos todo el tiempo y no lo metí. Sí. Entonces, interesante, gracias. Y hay algo muy interesante que a veces no tenemos consciente y es que, oiga, nosotros llegamos como Agile Coach a una organización, nos contrata el CEO o el gerente o el presidente, porque normalmente el Agile Coach se contrata a nivel gerencial, ¿sí? Y arrancamos a trabajar y pasa lo que pasó con Marco, Ujú. que nos metemos en un equipo que nunca nos dio permiso de meternos. El presidente dijo que se hiciera, pero el equipo nunca nos dijo, sí, yo quiero ser coachado, yo quiero ser su coach, yo quiero ser su kohai en el esquema senpai kohai japonés. Nunca ha pasado eso. Y eso es grave, hay que llegar a eso, ¿no? Hay que meterse, ganar el respeto, firmar un contrato, firmar un acuerdo, que el equipo entienda y cuando el equipo diga, sí, listo, yo sí quiero que usted venga y sea mi coach. Porque es que no hay nada peor que llegue alguien a evangelizarte cuando tú no quieres ser evangelizado. ¿Sí? Ok. Y bueno, con esto, ¿qué deberías hacer para convertirte en Agile Coach? Aprender mucho, Estudiar, estudiar estudiar. mucho, comprender muy bien qué significa realmente agilismo. No es tomar un curso de 8 horas donde te digas conviértete en Agile Coach en 8 horas y te certificamos. Porque el Agile Coach que haga eso llega a una organización y comete desastres. Cuidado con Es eso. terrible. En el segundo Cuidado. semestre vamos a sacar con Pascuas y Projectical una certificación de Agile Coach. Pero de verdad, Ya les estaremos contando, sí, de verdad, cómo las de hacemos verdad, nosotros. Bueno, es aquí es importante diferente. que para Agile Coach tienes que, pero termina, Mauricio, que te interrumpí, Es disculpa. diferente tomar un curso donde te digan qué hace un Agile Coach, porque para esa gracia este webinar ya te haría Agile Coach, a formarte mentalmente, Y darte actitudinalmente como herramientas, un Agile claro, Coach. y herramientas aplicables. Bueno, tú tienes que saber para ser Agile Coach, tienes que facilitar, tener herramientas de facilitación. Ahí hay un montonón de cosas interesantes. Eh, para hacer en términos de facilitación. Tienes que entender la parte operativa de lo que los equipos de tu empresa trabajan. Si trabajan con Scrum, tienes que entender Scrum, cómo funciona un Scrum Master, ¿no es cierto? Y si es otro, pues el perfil apropiado. Tienes que saber dar coach individual y coach de equipo, Mm. Hay ¿sí? dos preguntas. Y perdón, y el último es, obviamente tienes que trabajar en temas de coach empresarial. Tienes que ir creciendo de lo operativo hacia lo estratégico, ¿no es cierto? En esos términos. Señor, Hay dos preguntas que me parece importante y les estamos robando unos minutos más de qué tiempo, pena. pero ¿debería el Agile Coach ayudar a movilizar los impedimentos que están bloqueando los equipos? No el impedimento, a no ser que el impedimento sea de buena práctica. Lo que debería verificar es que si los impedimentos no se están retirando apropiadamente, es porque hay un problema con el proceso, ¿no? Como siempre decimos, decía Apelo que administren el sistema, no a las personas. Yo digo, el problema
el problema siempre está en el proceso, no en la persona. Exacto. Entonces, si hay un problema de proceso involucrado en el resultado, pues ahí sí debería involucrarse. Ven, señores Scrum Masters de la organización, ustedes no están removiendo muy bien los impedimentos. ¿Qué está pasando? Veamos qué pasa. ¿Qué pasa esto? Y llegamos a un nuevo proceso donde removemos los impedimentos diferentes. No tenemos gestión del conocimiento y estamos removiendo el mismo impedimento una y otra vez, proyecto tras proyecto en diferentes equipos. Pérdida de tiempo. ¿Qué podía decir allá el coach? Ven, creemos un escenario donde tengamos eso guardado y podamos consultarlo. ¿Ok? Sí. Y dice Juan, el Agile Coach debe estar en la parte contratante o en la contratista. Esa, si me permite, la respondo yo. Donde se esté construyendo el producto de manera ágil, donde se estén aplicando prácticas ágiles. Puede estar en las dos partes. Puede estar solo en el contratista, ¿sí? Pero es donde se esté aplicando agilismo. Sí, y bueno, y donde se requiera mejorar, ¿no? Exacto. Porque si tú requieres mejorar hacia el agilismo, así estés trabajando tradicional en lo operativo, pues tú también puedes tener un Agile Coach, no pelea. Lo importante ahí es un punto, sincronización. Y eso no tiene que ver con que tengas Agile Coach o no, sino que tú siempre tienes que estar sincronizado con tu proveedor. Recuerda que de eso hemos hablado, ¿no es cierto? Si no hay esa sincronización, tenemos un problema. Trabaja como trabajes, o sea, no importa. Pero tiene que estar sincronizado porque si no van a empezar a hablar cosas distintas y gravísimo. Y ten cuidado, Juan, porque si tú eres el contratista y de parte del contratante no hay un gerente de proyectos, te va a tocar durísimo. Porque muchas organizaciones nombran es un administrador de contrato de parte mío y en realidad deberían tener un gerente de proyectos de parte de la organización. Por eso es parte de lo que yo digo sincronizar, ¿no? Pero ese sincronizar tiene un montón de cosas que incluyen lo que dijo Mauricio. Hay que sincronizarse o si no. Y cerramos por hoy. Muchísimas gracias. Quiero hacerles una invitación muy especial esta noche. A las 7 de la noche, hora de Colombia, vamos a tener una masterclass exclusiva relacionada con la semana élite que tuvimos, relacionada con la membresía Project Management Elite, pero aquí vas a descubrir una maestría en gestión de proyectos de éxito. Si no pudiste por alguna razón entrar a nuestra membresía Project Management Elite, asiste esta noche, regístrate de una vez en este enlace, escanéalo, porque el cupo es muy limitado. Empezamos 7 de la noche en punto. Y les recuerdo, nuestro webinar dentro de 8 días no pueden faltar el día a día de un Scrum Master. Yo sé que van a salir muchas preguntas. Pregunten, aparezcan, inviten a todos esos Scrum Masters que ustedes ven que como que sí lo hace o no lo hace. Y sobre todo a quienes piensan que un Scrum Master reemplaza a un gerente de proyectos o que son roles intercambiables. Vamos a solucionar muchos de esos dogmas y paradigmas en gestión de proyectos ágiles y del Scrum Master. René, muchísimas gracias nuevamente por estar acá en este webinar. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estos 8 minutos adicionales. Nos vemos entonces esta noche, 7 de la noche, en esta masterclass y dentro de 8 días en nuestro webinar.